Hay unidades militares que son famosas, otras que son temidas, y luego está esa tercera categoría, la que ni siquiera debería existir. No aparecen en los archivos, no llevan insignias, y si algo sale mal nadie admite que estuvieron allí. Estoy hablando del SAC, la unidad más secreta de la CIA. Lo que hacen no es lo que imaginas, lo inquietante es que probablemente ya hayan intervenido en conflictos que crees entender y ni te has dado cuenta. Primero debes comprender algo esencial: cuando una nación enfrenta una crisis, suele tener dos caminos claros, la diplomacia o la guerra. Pero existen situaciones en las que ninguno de esos caminos funciona. Entonces surge una tercera opción, una que no deja rastro, que no responde a ninguna ley internacional y que ni siquiera existe en la esfera pública. Esa es la verdadera función del SAC. Lo que pocos saben es quién decide cuándo activar esa opción, y esa decisión cambia por completo el juego de poder. La CIA es una organización colosal, con más de 20.000 empleados. La gran mayoría nunca pisa una zona de conflicto. El SAC, en cambio, está formado por unos pocos cientos de operadores que no están allí para observar, sino para actuar. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Muchas de sus misiones no solo son secretas, son ilegales a nivel internacional, y aún así se llevan a cabo. La pregunta que surge es cómo es posible que nadie los detenga. El SAC ejecuta lo que se conoce como operaciones negras, sabotajes, incursiones, misiones donde el objetivo no es capturar, sino eliminar. Todo esto ocurre en países donde oficialmente Estados Unidos no está involucrado. Si algo falla, no hay rescate, no hay respaldo y no hay explicación. Lo más peligroso no es la ausencia de apoyo, sino que no todos los miembros del SAC disparan armas. Dentro del SAC existen dos mundos. El primero es el que todos imaginan: operadores que se adentran en la oscuridad, cumplen su misión y desaparecen. Ex-SEALs, miembros de la Fuerza Delta, gente que ya ha sobrevivido a lo peor. El segundo grupo es el que realmente debería preocuparte, porque no dispara, influye. Este grupo maneja operaciones políticas encubiertas, manipula elecciones, financia candidatos y dirige narrativas. No atacan países, los reprograman desde dentro. Si parece exagerado, hay registros históricos de gobiernos que cayeron sin que la población supiera quién movía los hilos. Imagina un equipo de entre 2 y 10 personas entrando en territorio hostil sin apoyo, sin identidad, con una misión que puede cambiar el rumbo de una guerra y luego desaparecer sin reconocimiento ni existencia. Eso no es lo más extremo. Lo más extremo es que, a veces, operan completamente solos, sin ningún respaldo externo. Entrar al SAC no es cuestión de talento, es cuestión de haber sobrevivido a todo lo anterior. No reclutan novatos, toman a los mejores y los llevan a un punto donde dejan de ser soldados y se convierten en algo distinto. En ese proceso pierden algo que casi nadie menciona. Entrenan en armas, explosivos, idiomas, infiltración, pero también en desaparecer, en operar sin identidad, en no existir. Porque si son capturados, el gobierno puede negar que alguna vez trabajaron allí, dejándolos completamente solos. Lo más impactante no es la soledad, sino lo que ocurre cuando mueren. En la sede de la CIA hay un muro con estrellas, cada estrella representa a un agente caído. Muchas de esas estrellas no tienen nombre, no hay reconocimiento público, ni historia, ni cierre. Eso debería decirte algo sobre el tipo de misiones que realizaban. El SAC no está diseñado para ganar guerras, está diseñado para operar cuando nadie más puede hacerlo, en silencio, sin crédito, sin existencia. Pero hay una última pieza que conecta todo esto y cambia por completo cómo deberías verlo. Porque no se trata solo de lo que hacen, sino de cuándo lo hacen.
Si comprendes eso, te darás cuenta de algo inquietante: muchos eventos que crees que fueron decisiones políticas pueden no haberlo sido, pueden haber sido ejecutados en la sombra, sin dejar rastro. La verdadera pregunta es cuántas veces ya han intervenido sin que tú lo supieras. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Y si esto te abrió los ojos, suscríbete y comparte para que más gente conozca la verdad oculta. Ahora que ya tienes una visión más clara de cómo funciona esa sombra que se mueve tras bambalinas, es momento de adentrarnos en los detalles que hacen que el SAC sea una pieza tan singular dentro del enorme engranaje de la inteligencia estadounidense. Primero, hablemos de la cadena de decisiones que activa una misión. No se trata de una orden directa del presidente, ni mucho menos de un consejo de ministros. La autorización proviene de un comité extremadamente reducido, compuesto por los directores de las principales agencias de seguridad, un par de asesores de la Casa Blanca y, lo que es más importante, el propio jefe de la División de Operaciones Encubiertas. Esa reunión, conocida internamente como la Mesa Redonda del Silencio, se celebra en una sala sin ventanas, bajo estricto protocolo de no registro. Cada miembro firma un documento que, si se filtra, es destruido automáticamente mediante una sustancia química que desintegra la tinta. Por eso, la mayoría de los ciudadanos ni siquiera saben que esa mesa existe. ¿Qué significa esto para la política exterior? Significa que cuando un gobierno anuncia que está tomando una decisión diplomática, en muchos casos ya hay un plan de contingencia en marcha, ejecutado por esas pequeñas escuadrones que operan sin nombre. Un ejemplo que ha salido a la luz recientemente, aunque todavía sin todos los datos confirmados, involucra una serie de sabotajes a infraestructuras críticas en una nación del sudeste asiático. Los informes de fuentes locales describen explosiones en puertos estratégicos, seguidas de un silencio absoluto por parte de los gobiernos involucrados. Ninguna nación admitió haber enviado a sus fuerzas, pero la rapidez con la que los daños fueron mitigados y la falta de denuncias oficiales apuntan a la intervención de un equipo del SAC, entrenado para crear caos y luego desaparecer sin dejar huellas. Otro caso emblemático, aunque todavía rodeado de misterio, se refiere a la manipulación de una elección en un país europeo del este. Según documentos filtrados a través de una red de periodistas de investigación, se contrataron a varios agentes del SAC para infiltrar campañas de desinformación en redes sociales, crear perfiles falsos y financiar a candidatos afines a los intereses estratégicos de Washington. Lo más inquietante es que la operación no incluyó armas ni enfrentamientos directos, la herramienta principal fue la información. Y el objetivo fue cambiar la percepción pública sin que nadie sospechara de una intervención extranjera. Cuando la victoria del candidato se consolidó, los informes oficiales atribuyeron el triunfo a una voluntad popular, sin mencionar la mano oculta que había tirado de los hilos. Ahora bien, ¿quién escoge a esos agentes para estas misiones tan delicadas? La respuesta no es simple. El proceso de selección es más bien una cacería de talentos extremos. Después de sus años de servicio en unidades de élite, los candidatos son sometidos a pruebas psicológicas que van más allá de la resistencia física. Se les evalúa la capacidad de desconectar su identidad, de olvidar quiénes son y de adoptar una nueva personalidad sin dejar rastros. En una de esas pruebas, el aspirante debe pasar varios días en una zona aislada, sin acceso a cualquier forma de comunicación, y debe crear una identidad falsa completa, con documentos, historial laboral y contactos, todo ello sin la ayuda de ningún recurso externo. Solo cuando logra convencer a un panel de expertos de que su nueva persona es indistinguible de una real, pasa a la siguiente fase, donde aprende a operar en la sombra, a manipular sistemas de seguridad,
a evadir vigilancia satelital y a usar tecnologías de cifrado que ni siquiera los mejores hackers del mundo conocen. El entrenamiento también incluye una parte muy particular, la preparación para el momento de la muerte. Cada agente recibe un paquete de último recurso, un conjunto de documentos y códigos que, en caso de captura o fallecimiento, pueden ser activados para destruir cualquier evidencia que lo vincule al SAC. Además, se les enseña a dejar pistas falsas que desvíen la investigación hacia grupos criminales o gobiernos rivales, creando una cortina de humo que protege tanto a la persona como a la organización. Cuando un agente cae en combate, su familia nunca recibe información oficial, y el nombre del fallecido a menudo desaparece de los registros, quedando solo una estrella anónima en el muro del honor. Esa ausencia deliberada no es un descuido, sino una estrategia para evitar que los enemigos potencien la narrativa de una supuesta violación de derechos humanos. Pongamos ahora el foco en la ética de estas operaciones. Desde la perspectiva de quienes diseñan estas misiones, el fin justifica los medios. La lógica es que el mundo está lleno de amenazas que no pueden ser enfrentadas con diplomacia ni con guerra convencional, y que la única forma de proteger los intereses estratégicos es actuar de manera clandestina, sin que se genere una escalada de violencia pública. Sin embargo, la línea entre la defensa y la agresión se vuelve borrosa cuando se utilizan tácticas que violan el derecho internacional, como el asesinato selectivo, el sabotaje de infraestructura civil o la manipulación de procesos electorales. Cada una de esas acciones genera consecuencias que trascienden la misión inmediata, alterando la estabilidad de regiones enteras y sembrando resentimiento que puede alimentar futuros conflictos. En ese sentido, el SAC se convierte en una especie de arma de doble filo, capaz de resolver una crisis pero capaz también de crear otras nuevas. Un aspecto que rara vez se menciona en los análisis convencionales es el impacto psicológico sobre los propios operativos. Los agentes que pasan años viviendo bajo identidades falsas, sin contacto con sus seres queridos y con la constante amenaza de ser eliminados por sus propios superiores en caso de filtración, desarrollan una visión del mundo donde la confianza es prácticamente inexistente. Estudios psicológicos que han logrado obtener testimonios de exoperadores revelan que muchos experimentan trastorno de estrés postraumático, depresión severa y una sensación de pérdida de identidad que los acompaña mucho después de haber dejado el servicio activo. Algunos incluso llegan a describir una despersonalización total, donde ya no se reconocen a sí mismos ni a los demás. Esa carga emocional es, en muchos casos, el precio que la inteligencia paga por mantener su capacidad de actuar en la sombra. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las herramientas que el SAC emplea. Drones miniaturizados, sistemas de inteligencia artificial que pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y redes de comunicación encriptadas mediante algoritmos cuánticos son solo algunas de las innovaciones que permiten a estos equipos operar sin dejar rastro. Un ejemplo reciente muestra cómo un pequeño equipo de 4 agentes utilizó un dron del tamaño de una mariposa para infiltrarse en una instalación militar altamente vigilada, capturando imágenes y datos críticos sin ser detectado por los sistemas de radar tradicionales. Esa capacidad de ser invisibles eleva el nivel de riesgo para los adversarios, que se encuentran cada vez más indefensos frente a ataques que no pueden anticipar ni rastrear. Sin embargo, la creciente dependencia de la tecnología también genera vulnerabilidades. Si un adversario logra interceptar o descifrar los canales de comunicación del SAC, podría exponer operaciones completas y desatar una crisis diplomática sin precedentes. Por eso, la cultura de la redundancia y el cero punto de falla es fundamental en cada fase de la misión. Cada mensaje es enviado a través de múltiples capas de encriptación, cada dispositivo tiene un modo de autodestrucción que se activa al detectar anomalías, y cada agente lleva consigo un código de apagado que,
En caso de captura, ordena el borrado instantáneo de toda la información almacenada en la nube. Estas medidas, aunque extremadamente sofisticadas, no garantizan una protección absoluta, pero sí hacen que cualquier brecha sea extremadamente costosa para quien intente explotarla. En el contexto global, la existencia de unidades como el SAC plantea preguntas profundas sobre la soberanía nacional y la legitimidad del poder. Cuando un país decide delegar a una entidad secreta la capacidad de intervenir en asuntos internos de otras naciones, está, en esencia, creando una regla de juego que opera fuera de los marcos legales internacionales. La comunidad internacional, que se basa en la diplomacia y el respeto a la integridad territorial, se ve desafiada por la presencia de una fuerza que actúa al margen de esos principios. Esto genera tensiones que, aunque no siempre son visibles en los titulares, influyen en la forma en que los gobiernos negocian, forman alianzas y perciben a sus adversarios. Para cerrar este recorrido, conviene reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros tiene al respecto. La información que hoy hemos compartido no solo sirve para entender mejor una pieza oculta de la maquinaria de seguridad, sino también para cuestionar la narrativa oficial que a menudo nos presentan los medios de comunicación. Cuando escuches una noticia que parece demasiado simple, cuando veas un conflicto que se resuelve de forma inesperada, pregúntate, ¿qué fuerzas invisibles podrían estar moviendo los hilos? La historia está llena de ejemplos donde la intervención encubierta ha cambiado el rumbo de los acontecimientos sin que la población lo sepa. Reconocer esa posibilidad nos permite mantener una mirada crítica y exigir mayor transparencia, al menos en la medida en que sea posible, de parte de los gobiernos que, aunque actúen en la sombra, siguen siendo responsables ante sus ciudadanos. Si este análisis te ha abierto los ojos y te ha hecho cuestionar lo que creías saber, me encantaría que compartieras tus ideas en los comentarios. ¿Has escuchado alguna teoría o caso que creas que está relacionado con estas operaciones? ¿Qué opinas sobre la legitimidad de actuar en la sombra para proteger intereses nacionales? Tu participación es fundamental para seguir construyendo una comunidad informada y reflexiva. Y, por supuesto, si te ha gustado el contenido y deseas seguir explorando los rincones más oscuros de la historia y la política, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana traigo investigaciones que van más allá de los titulares, desenterrando datos y testimonios que muchas veces permanecen ocultos. También puedes apoyar este trabajo compartiendo el video con amigos y familiares que disfruten de un buen análisis profundo. Tu ayuda nos permite seguir investigando y divulgando la verdad que, aunque a veces sea incómoda, merece ser conocida. Para terminar, recuerda que el mundo está lleno de capas invisibles, y el SAC es solo una de ellas. La próxima vez que veas una noticia sobre un conflicto, una crisis o una decisión política, tómate un momento para pensar en las fuerzas que operan tras bambalinas. La historia no se escribe solo con discursos y batallas abiertas, también se escribe con susurros, con operaciones clandestinas y con decisiones tomadas en salas sin ventanas. Mantente alerta, sigue investigando y, sobre todo, nunca dejes de preguntar, ¿quién está realmente detrás de lo que vemos? Gracias por acompañarme en este viaje a la sombra. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desvelando los misterios que se esconden bajo la superficie de nuestro mundo. Hasta pronto.